hurting, baby. I'm broken down. I need your loving. Ok. Bienvenidos a un nuevo pod. El pod del día de hoy se trata de nada más y nada menos de que una de las preguntas más sublimes de toda la historia humana, más trascendentales y que aún se mantiene sin respuesta. Y eso es, ¿existe Dios? ¿Dios existe? Y el día de hoy yo no pretendo venir a darle respuesta a esa pregunta, simplemente vengo a presentar los argumentos más fuertes o los principales para mí y dejar que tú pienses. No te voy a decir qué postura tomar, yo no voy a tomar ninguna postura, voy a actuar como un juez imparcial en este caso y simplemente voy a presentar los argumentos para que tengas una mejor postura, cualquiera de los bandos que tengas. Y vamos a cerrar este pod del día de hoy con la verdadera pregunta que nos deberíamos de estar haciendo, pero eso es para el final. Entonces, pasemos al podcast. Hay una pregunta que los humanos llevamos haciéndonos desde que tenemos conciencia y que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Existe Dios? Hoy no voy a decirte qué creer, voy a presentarte el argumento más fuerte de cada lado y dejarte pensar. Pero al final te voy a hacer la pregunta que creo que de verdad importa. Eso eran mis notas. En el podcast de hoy voy a estar volteando mucho a ver a mis notas porque es un tema súper complejo y obviamente no tengo memorizado todo. Y la verdad, yo siento que la memorización está sobrevalorada. Prefiero el entendimiento. Y como ya lo entiendo, prefiero simplemente apoyarme de mis notas y leer. Entonces, comencemos con el lado A, el argumento a favor, el argumento cosmológico del Kalam. Simplemente el argumento cosmológico. La idea de este argumento es que el universo no siempre existió y eso es un hecho. La ciencia lo caracteriza como un hecho. Entonces, si algo no siempre existió, significa que empezó y todo lo que empieza a existir necesita una causa. Esa causa tiene que ser algo fuera del universo, algo eterno, poderoso y sin causa propia. Los 3 pasos de este argumento van así. Todo lo que comienza tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Y quién o qué? ¿Y quién o qué puede ser esa causa? Tiene que ser algo eterno, es decir, que no tiene inicio, inmaterial, que trabaja fuera del espacio-tiempo como lo conocemos, enormemente poderoso y no basta ahí, sino que tiene también voluntad propia para haber decidido crear. Esa causa eterna, inmaterial, poderosa y con voluntad propia, eso es lo que llamamos Dios como idea. Por si no te has dado cuenta, el día de hoy no nos vamos a meter en materias religiosas. Más adelante vamos a tomar una, pero no más por fin de argumento, pero no nos vamos a meter en religiones, ni en fe, ni nada de eso. Solamente lógica y razón. ¿Ok? Va. Entonces, esa idea, esa causa del inicio de todo, lo llamamos Dios. El argumento que más se ve es, bueno, ¿y quién creó a Dios? Pero esa gente no entiende. Entonces, si algo es eterno, significa que no tiene inicio, nada lo causó. Pero vamos a explicarlo de otra manera. Aquí la distinción clave está en que existen 2 tipos de cosas. Existen los objetos reales y las verdades lógicas. Esa es la parte más importante de este argumento. Hay 2 tipos. Número 1, los objetos reales son cosas contingentes, es decir, que dependen de algo más. Tomemos el ejemplo de una silla. Una silla existe, pero esa silla podría haber no existido. Alguien la fabricó, tomó madera y la ensambló. Antes de que la hicieran, no estaba ahí. Depende de algo más para existir. Tiene un inicio en el tiempo y si nadie lo hubiera creado, no existiría. El universo entra en esta categoría. Según la física moderna, el Big Bang fue el inicio del espacio, tiempo y la materia. Antes del Big Bang, el universo no estaba ahí. Como la silla, empezó. Entonces, algo lo causó, refiriéndose al Big Bang. Entonces, la segunda cosa es una verdad lógica, que es más o menos por lo que entendemos que es Dios.
Ya sabemos que Dios, como no tiene causa, no puede ser un objeto real, es decir, que nada lo creó. Entonces apunta más a ser una verdad lógica o un objeto abstracto. Vamos, me estoy adelantando. Verdades lógicas, el tipo 2. Cosas necesarias que existan, pero no tienen inicio. Pensemos en la aritmética. Piensa que 2 más 2 es 4, pero tú no inventaste eso. No es algo que se fabricó. Es una verdad eterna desde que inició el universo, como lo conocemos. Y si no me crees, bueno, las matemáticas no se crean, se descubren. Eso es una verdad lógica, así como la aritmética. Vámonos a los tiempos de los neandertales, a esos tiempos hace años atrás, donde no existían las matemáticas como tal, como las conocemos ahora. Imaginemos que está no me acuerdo, se me fue el nombre. Un picapiedra y tiene 2 rocas en su casa. Y después de eso tiene 2 rocas más. ¿Cuántas rocas tiene? No tiene 5. ¿Me entiendes? No sé si estoy aclarándolo. Tiene 4 y él no inventó eso. Es simplemente naturaleza del universo. Las matemáticas, la aritmética son unas verdades lógicas que existen independientemente de si haya o no hay universo, tiempo o materia. No dependen de nada para ser verdad, no tienen inicio en el tiempo y no pueden no existir. Son necesariamente ciertas. Y muchos teólogos, filósofos y científicos caracterizan a Dios como esa verdad necesariamente cierta. Lo mismo aplica a los números, las leyes lógicas o la proposición. Un triángulo tiene 3 lados. Nadie las creó, son eternas e independientes. Lo voy a repetir porque le pegué con la pluma al escritorio. Un triángulo tiene 3 lados. Nadie las creó, son eternas e independientes. Siempre los ha tenido y siempre los tendrá. ¿Y dónde entra Dios? Bueno, aquí viene el movimiento más elegante del argumento de Craig. William Lane Craig es filósofo, profesor, una mente brillante que está a favor de la existencia de Dios y además es católico. Les recomiendo que vayan, después de terminar este podcast, vayan a YouTube y vean el debate de ¿existe Dios? Es Christopher Hitchens contra William Lane Craig, o al revés. Gran debate. Me inspiré en varios argumentos en este debate. Está en YouTube, totalmente gratis. También cabe recalcar que esta idea del podcast viene mucho de mis notas y de la pregunta de un grupo apostólico, se puede decir, grupo apostólico. Es un grupo que nos juntamos todos los miércoles durante 4 semanas, todo el mes de junio. El profesor Chema, no me acuerdo de su apellido, una disculpa, es un profesor del irlandés, creo que de teología, y es un gran hablador, gran mente, tiene una mente muy clara y habla mejor de lo que piensa. Es increíble, me está encantando. Él es católico también, pero discute la existencia de Dios desde un punto muy filosófico y científico al mismo tiempo. Entonces me encanta, de ahí nace este podcast porque me dejó pensando y yo no me pude aguantar, entonces empecé a investigar y dije, oye, esto vale la pena compartirlo. Pero bueno, me desvié mucho. Entonces, ¿dónde entra Dios? Según Craig, solo hay 2 categorías posibles. Existen los objetos abstractos como los números, la lógica y la aritmética. Bueno, vamos un poquito más atrás. Existen 2 tipos de cosas que no pueden ser físicas ni materiales. Una de ellas es los objetos abstractos, como ya lo vimos, que son necesariamente ciertos y eternos, como los números, la lógica, la aritmética, que existen independientemente de la materia, pero tienen una limitación crucial. No pueden causar nada. El número 7 no puede crear un universo. La proposición de 2 más 2 es 4 no tienen agencia ni voluntad. Entonces, por ende, no pueden ser Dios. Tienen aspectos similares o características similares a lo que nosotros tenemos entendido por Dios, pero no pueden ser. Y existe otra cosa que no es física ni material. Una mente personal. Algo que no es físico, pero sí tiene voluntad, intención y capacidad de actuar.
Una mente puede decidir, puede crear. Entonces el argumento se vuelve más preciso. La causa del universo tiene que ser no física, porque causó el espacio, el tiempo y la materia desde cero. Y las únicas cosas no físicas son objetos abstractos o mentes personales. Un objeto abstracto no puede causar nada, por lo tanto, la causa del universo tiene que ser una mente personal. Una mente personal, eterna, inmaterial, enormemente poderosa, y eso es exactamente lo que llamamos Dios. El argumento de William Lane Craig dice que cuando preguntas qué puede existir sin ser físico ni material, solo tienes dos opciones: los objetos abstractos como los números o una mente. Y los objetos abstractos no causan nada, así que la causa del universo tiene que ser una mente personal. Y eso es lo que la mayoría de gente llama Dios. Espero haya quedado bastante claro. Traté de redactar lo mejor que pude en mis notas. Sí, utilicé inteligencia artificial para redactar mis ideas. Arréstenme. No es un crimen. Pero bueno, en otras palabras, la silla y el universo necesitan causa porque empezaron. La aritmética no necesita causa porque nunca empezó. Es necesaria. Dios tampoco necesita causa porque es eterno y necesario. Pero a diferencia de un número, tiene agencia. Puede crear. Vámonos un poquito al apoyo científico. El Big Bang, la física moderna, confirma que el universo tuvo un inicio que fue aproximadamente hace 13.800 millones de años. O sea que no es eterno. Y el teorema de Borde-Gut-Vilenkin dice que cualquier universo en expansión debe tener un inicio, incluso si hubiera universos anteriores al nuestro. La cadena no puede ser infinita. La pregunta no es si el universo necesita causa. Eso lo acepta la física. La pregunta es qué tipo de causa puede estar fuera del espacio y del tiempo, y la respuesta más razonable es Dios. Ahora, la objeción principal siempre es: ¿y quién creó a Dios? Pues el argumento solo aplica a cosas que comienzan a existir, y como ya dijimos, si Dios es eterno, la pregunta no aplica. Igual que no preguntamos quién creó la aritmética, algo que no empieza no necesita causa. Pero esto significa que Dios es un ser que asumimos que existe sin que nada lo haya causado. Entonces no podríamos decir lo mismo del universo y ahorrarnos el paso extra. Es decir, no podemos decir que el universo es esa causa divina que decimos eterna, todopoderosa, infinita, omnisciente, No podríamos decir que el universo es esa causa y ahorrarnos el paso extra de Dios. Pues esa pregunta la voy a dejar abierta. No la voy a responder. Espero que les haya quedado un poquito claro. Ese es el argumento cosmológico de por qué decimos que Dios existe. Dios, la entidad, Dios, la idea de Dios. No estamos hablando del Dios católico, el Dios cristiano. No estamos hablando del Islam. No estamos hablando de nada de eso. Ahora, nos vamos al segundo lado. A la postura en contra. Esto es... El argumento principal de que Dios no existe es porque existe el mal. No solamente el mal que viene de la libertad humana, sino el mal como el cáncer en niños, el mal como causas y fenómenos naturales destrozos, devastantes, como pueden ser tsunamis, terremotos, etc. Cosas que están fuera de la libertad humana y que causan tanta tragedia. Ese argumento es muy bueno, pero solo aplica si asumimos que Dios es todo benevolente, que en ningún lado dice eso. Las religiones dicen eso, pero no nosotros como estamos abordando este tema. Entonces yo puse el argumento en contra, que Dios, como nosotros pensamos en Él, es lógicamente imposible. Te explico. Ese argumento no dice que Dios no existe, pero dice algo más radical. Dios, tal como lo concebimos, es una idea que se contradice a sí misma. Es como un círculo cuadrado. No es que no lo hayamos encontrado todavía, es que no puede existir por definición. Los tres atributos de Dios que la mayoría de las personas, ya sea religiosas o no religiosas, describimos es que Dios es omnipotente, todopoderoso, cualquier cosa lo puede hacer.
Omnisciente es que todo lo sabe, conoce absolutamente todo, incluyendo el futuro. Y es perfectamente bueno, solo quiere el bien. Ahora, el problema entre la omnipotencia y la omnisciencia, que todo lo puede y que todo lo sabe, es una trampa lógica. Concentrémonos en estas dos. El dilema está: si Dios sabe exactamente lo que va a pasar, es omnisciente, entonces el futuro ya está determinado. Pero si puede cambiar lo que va a pasar, que es omnipotente, entonces su propio conocimiento estaba equivocado. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Por eso digo que Dios, como lo concebimos, es imposible. Pero vámonos paso a paso. Mira, Dios sabe que mañana va a llover. Ese conocimiento es perfecto. Si Dios lo sabe, es 100% seguro que va a llover. Pero si Dios también es omnipotente, puede hacer que mañana no llueva. Si hace que no llueva, entonces su conocimiento de hoy estaba equivocado. Un Dios que puede equivocarse no es un Dios omnisciente. Un Dios que no puede cambiar el futuro no es un Dios omnipotente. ¿Ven más o menos por dónde voy? La idea de Dios es imposible como lógicamente. Bueno, vamos a seguir. Conclusión. La omnipotencia y la omnisciencia absolutas son mutuamente excluyentes. No pueden coexistir en el mismo ser. Si Dios tiene ambas, incurre en una contradicción lógica. Otro ángulo. Vámonos a uno de los temas más controversiales, y esa es la libertad humana. Si Dios ya sabe todo lo que harás en tu vida, incluyendo cada decisión que tomarás, ¿realmente tienes libre albedrío? Si Dios sabe que vas a elegir café por la mañana, ¿puedes elegirte? Si puedes elegirte, entonces el conocimiento de Dios estaba equivocado. Significa que no es omnisciente. Y si no puedes elegirte porque Dios ya lo sabe, entonces no tienes libre albedrío. Ajá, es bueno, ¿eh? Te dejó pensando ese. Y sin libre albedrío tampoco hay responsabilidad moral. El bien y el mal dejan de tener sentido porque todo está predeterminado. Eso tiene consecuencias enormes para cualquier religión que base su ética en la elección. Dije que no nos íbamos a meter en religión, pero cabe recalcar eso. Nomás un punto digno de ser pensado y analizado. Se propone esta pregunta, mira. ¿No podría ser Dios omnipotente, pero con límites propios? Algunos teólogos responden: Dios elige no saber el futuro, o Dios limita su omnipotencia voluntariamente para dar espacio al libre albedrío humano. Pero eso ya significa asumir demasiado. Pero eso se llama teología del proceso o kenosis. El problema aquí es que si Dios puede elegir no saber o puede elegir no poder, entonces no es absolutamente omnisciente ni absolutamente omnipotente. Es un Dios más modesto, lo cual puede tener sentido filosófico, pero ya no es el Dios de la mayoría de las ideas o de las religiones monoteístas. No sería el Dios que todos nosotros pensamos por Dios. Y es que el problema es que ya estamos tan sesgados y acostumbrados para este punto. Yo que tengo 20 años, ya tengo muy arraigado el pensamiento de que Dios es una figura. Yo pienso en Dios y sigo pensando como una persona, tal vez un ser omnipotente, pero lo que tenemos que entender es que si es que Dios existe, no es una figura, es incomprensible. Una mente finita como nosotros, un ser humano, está muy imposible que pueda intentar entender algo tan infinito o eterno. Pero de nuevo, me estoy adelantando mucho. El problema no es encontrar a Dios. Vamos a cerrar aquí con el argumento de que Dios es imposible, como lo conocemos o lo concebimos. Y es que el problema no es encontrar a Dios. El problema es que la descripción que tenemos de Dios contiene una contradicción interna. Es como pedirte que dibujes un triángulo de 4 lados. No es que no hayas encontrado uno todavía, es que no puede existir. Entonces ahí tendríamos que modificar un poco la idea de Dios como lo concebimos. Y ahora el cierre. La pregunta que de verdad importa. El reencuadre final. Creo que voy demasiado rápido. Pero bueno.
que es que con estas notas tan bien estructuradas. Llevamos miles de años peleando sobre si Dios existe. Guerras, inquisiciones, libros, debates, y todavía no tenemos una respuesta. ¿Qué dice esto? Tal vez dice que la pregunta está equivocada. La pregunta que ha estado en el centro de la conversación por miles de años no es la que deberíamos estar haciéndonos. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? La pregunta sobre Dios no surgió de la nada. Surgió porque los humanos necesitamos responder algo. ¿Por qué existe algo en vez de nada? El universo mismo nos exige una explicación. ¿Qué pasa cuando nos morimos? La muerte nos exige un consuelo o un significado. ¿Qué está bien y qué está mal? La moral nos exige una base. Y por último, somos importantes. El ego nos exige que el universo nos importe. Y esas preguntas las respondemos con Dios, religión, propósito. La pregunta ¿existe Dios? Es en realidad un contenedor de todas estas preguntas más profundas. Dios es la respuesta que muchas culturas encontraron para algo que les generaba angustia. Imaginémonos que estamos otra vez en esos tiempos de los neandertales y empieza a llover y empieza el fuego. Entonces, por eso existían las religiones politeístas. Necesitamos explicaciones. Dios es la explicación de lo inexplicable. Entre más avanza la ciencia, menos necesario se vuelve Dios. Antes pensábamos que un Dios hacía llover, ahora sabemos que la causa de la lluvia es la condensación y la agrupación de nubes que se generan en la evaporización del agua. Entonces, quizás Dios no existe y simplemente no somos científicamente lo suficientemente avanzados para comprobarlo. O tal vez Dios sí existe. Pero bueno, como yo dije, no vamos a responder la pregunta de si Dios existe o no. Ahora nos vamos aquí. La pregunta honesta: si mañana alguien probara definitivamente que Dios existe, ¿cambiaría algo en tu vida? ¿Y si probaran que no existe? Para mucha gente la respuesta es sorprendentemente parecida en ambos casos. Siguen amando a las mismas personas, tienen los mismos miedos y celebran las mismas cosas. Lo que sí cambia con la pregunta de Dios, independientemente de la respuesta, es cómo nos relacionamos con la incertidumbre, con lo que no sabemos, con lo que no podemos controlar. Me he trabado mucho en este podcast. Tal vez la pregunta más interesante no es si Dios existe. Es que necesitamos que exista para darle sentido a nuestras vidas. Y si eso que necesitamos tiene que tener un nombre, pues será Dios. Profundo, ¿no? Nos metimos en temas profundos. William Lane Craig, el filósofo que mencioné anteriormente, dice que una de las preguntas más sublimes de toda la historia y de toda la vida son ¿por qué existen las cosas? Y de ahí viene la pregunta de si Dios existe. Para ya cerrar y dejarlos a gusto, el día de hoy presenté el mejor argumento de cada lado y la verdad es que ninguno gana limpiamente. El argumento cósmico nos dice que algo tuvo que empezar todo esto y el dilema lógico nos dice que ese algo no puede ser lo que siempre imaginamos, además de la falta de evidencia para confirmar esa existencia. Pero la pregunta que me queda es esta: ¿por qué necesitamos tanto que haya una respuesta? Eso creo dice más de nosotros que del universo. Yo me quedo tranquilo con un concepto, una idea que alivia mi mente intranquila, y esa es que Dios, la idea de Dios es naturalmente incomprensible para el ser humano. El ser humano no puede comprender a Dios por completo debido a su naturaleza limitada. En teología, esto se conoce como la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, la cual postula que una mente finita no tiene la capacidad de abarcar a un ser infinito, si es que existe o no existe. Con esto cerramos el podcast de el día de hoy. 25 minutos menos de lo que pensé que iba a tardar, pero bien, estaba muy bien redactado, no hay más que decir.
Más que esto, gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, 5 estrellas en Spotify, suscríbete, sigue el podcast donde sea que nos veas, ya sea YouTube, Spotify. Espero verte aquí en el próximo episodio. Y para terminar les tengo un regalo. Unos recursos más a profundizar. Como ya les había dicho, William Lane Craig es el mejor defensor moderno de la existencia de Dios. Sus debates en YouTube son excelentes. También tenemos a J.L. Mackie con el libro de Miracle of Theism, el milagro del teísmo, que es el libro más riguroso sobre la imposibilidad lógica de Dios. Tenemos a Alvin Plantinga, filósofo cristiano que responde a la imposibilidad lógica con el argumento modal. Anthony Kenny es un ex sacerdote y filósofo analítico que explora el problema de la omnisciencia en detalle. Para escuchar y ver, tenemos el debate de William Lane Craig versus Christopher Hitchens en YouTube, debate del 2009, muy buen debate. Varios de mis argumentos e ideas las basé en ese debate. Tenemos la entrevista de Stephen Fry en Gabriel God, así se llama, en YouTube 2015, emotivo y directo. También tenemos el podcast Mindscape de Sean Carroll, episodios sobre cosmología y el origen del universo. Por último, el documental, este sí no lo vi, pero lo busqué, The Unbelievers 2013, Dawkins y Krauss sobre el universo sin Dios. En fin, muchos más recursos que explorar, divagar, aprender, conocer, analizar, estudiar y dar un argumento y conclusión. Internet lo hace infinitamente más fácil. Yo creo que me tardé una semana en pensar todos estos argumentos. Desde la semana pasada, el miércoles, me puse a investigar porque nos puso el profe Chemo nos puso a debatir sobre la existencia y la inexistencia de Dios. Y me quedé con una intriga. Si algo les puedo decir de esto es que si tienen un tema, algo que les causa curiosidad, ataquen esa curiosidad, busquen sobre esa curiosidad, no se van a arrepentir. Hay una frase, una idea, una reflexión más bien que da Christopher Hitchens en el debate, y es que la duda es la gran máquina que nos hace avanzar. Entonces, si tienen dudas, curiosidades, ataquen esa duda, investiguen. Ni siquiera tienen que compartir sus respuestas como yo lo hago. Pero creo que no existe manera mejor de vivir que de respondiendo tus propias preguntas. Entonces, con esto en mente, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Compártanlo, por favor. Voy a estar haciendo videos, más videos así. Dejen ese celular, lean más. Nos vemos en el siguiente.